El canal del Congreso presenta Cambio. Esta es la palabra clave. Este fue el gran mensaje de la sociedad brasileña en las elecciones de octubre de 2002. La esperanza finalmente venció al miedo y la sociedad brasileña decidió que era el momento de recorrer nuevos caminos. Brasil es un país inmenso, un continente de alta complejidad humana, ecológica y social. No podemos dejarlo a la deriva, al ritmo de los vientos, carente de un verdadero proyecto de desarrollo nacional y de planificación de carácter estratégico. Si queremos transformarlo, a fin de vivir en una nación en la que todos pueden andar con la cabeza erguida, tendremos que ejercer cotidianamente dos virtudes: la paciencia y la perseverancia. Tendremos que andar el camino con los ojos abiertos y caminar con pasos meditados, precisos, sólidos, por el simple motivo de que nadie puede recoger los frutos antes de plantar los árboles. Este es un país extraordinario. Creo en un futuro grandioso para Brasil, porque nuestra alegría es mayor que nuestro dolor. Nuestra fuerza es mayor que nuestra miseria y nuestra esperanza es mayor que nuestro miedo. El pueblo brasileño, tanto en su historia antigua como en la más reciente, ha dado pruebas irrefutables de grandeza y generosidad, pruebas de capacidad de movilizar la energía social en grandes momentos cívicos. Brasil es grande, a pesar de todas las crueldades y discriminaciones ejercidas especialmente contra las comunidades indígenas y negras, y de todas las desigualdades y dolores que no debemos olvidar jamás. El pueblo brasileño realizó una obra de resistencia y construcción nacional admirable. Sí, tenemos un mensaje que dar al mundo: colocar nuestro proyecto nacional democráticamente en diálogo abierto con las demás naciones del planeta, porque nosotros somos lo novedoso de una civilización que se diseñó sin temor, porque se diseñó en el cuerpo y en el alma y en el corazón del pueblo, muchas veces a contracorriente de las élites, de las instituciones y hasta del Estado mismo. Estamos comenzando hoy un nuevo capítulo en la historia de Brasil, no como nación sumisa, cediendo en su soberanía, ni como nación injusta que presencia el sufrimiento de los más pobres, sino como nación altiva, noble, autoafirmándose con decisión en el mundo como nación de todos, sin distinción de clase, de etnia, de sexo o de creencia. Bienvenidos, estamos en Lo Dicho, un programa que va sobre poderosas palabras, poderosos discursos que han cambiado nuestra forma de pensar. Uno de ellos fue un discurso que dijo Lula da Silva en su toma de posición en el 2003. Justamente por esta vecindad latinoamericana, creo que es un discurso muy cercano a nuestra idiosincrasia. Y para ello tenemos a dos brillantes mentes que nos acompañan. América Cepeda Caviedes es académica especializada en estudios latinoamericanos por la UNAM. Actualmente cursa su doctorado en la Universidad de Buenos Aires y también en la UNAM. Realizó su maestría en Ciencia Social con especialidad en Sociología en el Colegio de México. Sus principales líneas de investigación se centran en la sociología política latinoamericana y la politización juvenil. Participa en diversos proyectos de investigación en México, Argentina y Alemania y ofrece análisis para distintos medios de comunicación. Y también nos acompaña, bienvenida América. Bienvenida, qué gusto que estés con nosotros. Y Eric, que también leeré su breve semblanza.
pero no menos importante, Eric Rodríguez Velázquez. Es licenciado en Lengua y Literaturas Hispánicas y maestro en Estudios Latinoamericanos por la UNAM. Sus investigaciones las ha dedicado a estudiar el papel de la escritura en circunstancias de exilio y dictadura, así como la función de la literatura en contextos de resistencia en América Latina. Creo que son perfiles perfectos para hablar sobre este tema, sobre este discurso, para el cual yo les voy a decir, a manera de buscapié, algunas partes del discurso del que ya se escuchó anteriormente, para que hablemos sobre ello. Escuchando este discurso, que es bastante optimista, yo lo que siento es que Lula junta a todo el país. Siento que es como veníamos platicando previamente nosotros, es el primer presidente que viene de la clase obrera y que toma esta posición tan relevante en su país. Pero quiere conjuntar a todos, unir a todos. Dice, no estoy gobernando para unos nada más, porque había mucho temor de cómo lo iba a dictar y qué iba a cambiar, qué iba a frenar. Y él empieza con la palabra y la pondera como ninguna otra, la palabra cambio. La esperanza finalmente venció al miedo y la sociedad brasileña decidió que era el momento de recorrer nuevos caminos. ¿Qué despierten ustedes? ¿Qué despierta en ti, América? Bueno, pues para comenzar justamente situar el momento histórico en el que Lula pronuncia esas palabras que llenan a Brasil, pero a toda la región latinoamericana de esperanza, ¿no? Estamos en el 2003, cuando ya habían estallado varias economías latinoamericanas en ese momento. Brasil también estaba teniendo una posición muy complicada porque los años pasados de tendencias neoliberales, tanto en Brasil como en toda la región, habían desprotegido a grandes sectores de la población y habían pauperizado el trabajo, ¿no? La gente ya no tenía esa capacidad de tener un trabajo remunerado con derechos laborales y sociales, y es por eso que votan a Lula. Pero también Lula, como bien decías, en ese momento reconoce que no puede solamente gobernar de manera ideológica, ¿no? Entonces, lo que va a permitirnos ver en su discurso de toma de posesión son las acciones que quiere tomar a cabo de manera más amplia y más plural, tomando en cuenta que el sector económico es vital para la vida de Brasil, pero que también se puede incorporar a ese sector empresarial y de élite en un proyecto nacional. Y ese es el proyecto nacional que él nos va a invitar a ver y que va a tener un impacto muy significativo en la dinámica regional, tanto en América del Sur, también como en la parte de México y Centroamérica. Entonces estamos viendo a un jugador social que ha sido y que sigue siendo un actor político que está cambiando la historia de Brasil y del juego geopolítico mundial. Sí, de hecho, recordemos que Lula da Silva logró su presidencia después de haberse propuesto tres veces, ¿no? Qué interesante. Y actualmente está nuevamente de presidente. Es un caso muy, muy particular que siempre habrá que revisar. Y es muy alentador también, ¿no? Ver su trayecto, de dónde viene y a dónde llega. Y tiene otra frase muy interesante, Eric. Dice, tendremos que andar el camino con los ojos abiertos y caminar con pasos sólidos, porque nadie puede recoger los frutos antes de plantar los árboles. Esta frase me encanta. Nadie puede recoger los frutos antes de plantar los árboles. Estamos por plantar, es lo que está diciendo él. Vamos a plantar un nuevo país, una nueva condición. ¿Qué te habla a ti esto? Mira, es un discurso histórico porque Lula es un gigante. Lula es uno de los líderes más valiosos que tenemos en América Latina y también por eso es uno de los más queridos. Y voy a aprovechar esta frase porque no es nada más en el sentido metafórico que Lula está hablando de frutos y de cosecha. Todo lo que va a decir Lula, lo va a hacer. Y yo creo que esto es parte de la carta de presentación que tiene Lula. Porque... Esto que dices, perdón por la interrupción, sí, es muy importante porque el discurso es muy amplio, es larguísimo. Claro. En este programa hemos visto discursos de 5 minutos. Y este es un discurso que habla de muchísimos órdenes y es interesante cómo... Dices que cumple, ¿no? Como tiene este programa Bolsa Familia, ¿no? Que ha inspirado, que en México tiene muchísimas implicaciones este programa y en toda Latinoamérica. Y entonces, ¿tú consideras que todo esto que él promete o plantea lo lleva a cabo?
Claro, sobre todo este programa que acabas de mencionar es su carta de presentación. Es la forma en que Lula le muestra al mundo que es posible erradicar el hambre, que es posible erradicar la pobreza. Para que entendamos todos, ¿qué es el programa Bolsa Familia? Creo que es indispensable hablar del discurso y este programa, porque es la materialización de todas estas ideas vertidas en estas palabras. Mira, Bolsa Familia es uno de los programas que implementa Lula para tratar de llevar la comida y para tratar de llevar suministros básicos a la gente de Brasil. Recordemos que Brasil, como lo dice en su discurso, no había sido un país para todos. El hecho de que Lula sea el primer presidente obrero pone sobre la mesa las necesidades que está teniendo la gente. Y esto lo hace Lula a través de mecanismos internacionales, de legislaciones que ya existían, que ya existía el derecho a la alimentación. Él agarra el Estatuto de Roma y dice: todo ciudadano debe de tener derecho a la alimentación diaria en las cantidades nutricionales que le necesitan. Listo, con eso es posible llevar el alimento a los hogares, ¿no? Él dice: yo quiero que la sociedad brasileña cene, coma y desayune todos los días, ¿no? Si yo cumplo eso, ya habré cumplido la mayor misión de toda mi vida. Por supuesto, me parece una función máxima para cumplir, que implica dedicarse en lleno a ello, ¿no? Luego dice, hablando esto claro, gobernar para todos, y tiene frases, pues, grandes como Brasil. Dice: Brasil es grande, a pesar de las crueldades ejercidas contra las comunidades indígenas y negras y las desigualdades y dolores que no debemos olvidar. Somos una nación, dice, donde judíos y árabes conversan sin miedo, donde toda migración es bienvenida y cada migrante se transforma en un brasileño más. Habla de discriminación, pero también habla de inclusión. Es un discurso que va a muchos lugares y, como bien dices, habla desde el contexto nacional y también retoma lo internacional. Es interesante que aboga y nombra incluso leyes internacionales. Pero hablaremos sobre este discurso más adelante de Lula da Silva, que es realmente fascinante y nos compete. Regresen con nosotros. Regresamos a Estamos en lo Dicho. Estamos analizando, conversando más bien sobre el discurso que dio Lula da Silva en su toma de posición en el 2003, en el que toma muchísimos puntos, pero hay algo fundamental: hablar de discriminación, desigualdad e inclusión, que están ligados porque de eso están hechas las sociedades. Eric, ¿podemos seguir hablando? Nos venías diciendo cosas muy interesantes en estos tres temas de discriminación, desigualdad e inclusión. Mira, Lula tuvo un reto muy grande, porque Brasil es casi un continente en sí mismo. Es inmenso. Y la diversidad que hay entre sus regiones es abundante. Entonces, Brasil, como muchos países latinoamericanos, siempre ha tenido este problema de poder definirse a sí mismo, poder conocerse. Entonces, es una región amplia, donde hay muchísimas diferencias y en donde recordemos que es hasta 1888 que se abolió la esclavitud. O sea, apenas 12 años para iniciar el siglo XX. Recordemos también en este aspecto que Brasil tiene la población de piel negra más grande del mundo tan solo después de Nigeria. Entonces, eso es un dato interesante porque Lula va a decir una frase muy, muy potente en ese discurso y que ahorita todavía resuena con mucha fuerza. Todos son bienvenidos, todos los migrantes son bienvenidos. Todo migrante que entra a Brasil ya es un brasileño. Que va contracorriente de lo que en el mundo se ha creado, ¿no? Hay un gran miedo al migrante y él dice exactamente lo contrario. A mí me sorprendió leer esa invitación, esa apertura que él plantea. Claro, apunta que no nada más es necesario mejorar las condiciones sociales de la gente. También mucho tiene que ver con la percepción, desmontar prejuicios y estereotipos. Entonces, lo que hace Lula es muy interesante. Pone como obligatoria la historia general de África en las escuelas para poder integrar todos los saberes que habían sido negados. Saberes políticos, culturales, espirituales de África están ahora como obligatorios en las escuelas. Solo así se podía desmontar el racismo. Solo así se podía darle la vuelta, ¿no? Totalmente, hacer un país para que cupieran toda la diversidad, ¿no? Qué bien. Y vamos a otra de estas frases que dice Lula.
dice, muy linda y muy en sentido muy brasileño, la siento yo, como si estuviéramos escuchando una samba o algo. Dice, somos lo novedoso de una civilización que se diseñó en el cuerpo, en el alma y en el corazón del pueblo. ¿Qué te despierta, América? Sí, bueno, a mí también me emociona muchísimo porque para mí es Lula poniéndose al centro de una renovación generacional también. O sea, él también está ahí promoviendo, como va a decir también en el discurso, la centralidad de los jóvenes, de algo novedoso que va a reafirmar, pero también a innovar de toda esa tradición que ya tiene, de esa civilización que se sentó las bases en Brasil, ¿no? Entonces, ahí también hay una idea de transformar lo que ha venido siendo, de cambiar la historia, de traer algo nuevo, pero sin olvidar las raíces, ¿no? Entonces, a mí me parece que eso también marca mucho la flexibilidad que tiene Lula para poder deshacerse incluso de sus propios prejuicios, de sus propias preconcepciones ideológicas y ver hacia adelante. Y me parece que esa es una invitación muy linda que hace a todos los sectores que son desprotegidos en el Brasil y que también tiene que ver con el pensar en cómo va a incluir a los niños, a los jóvenes, etcétera, en un proyecto nuevo, ¿no? En un proyecto nuevo que él está haciendo no solo una carta de presentación con su discurso, sino una invitación también a ser parte de ese cambio, ¿no? Finalmente él ya desde esa toma de posesión va a invitar a muchos sectores de la población que en realidad fueron quienes lo votaron, de muy diferentes clases sociales, de muy diferentes entornos, de composiciones étnicas diversas, a que se sumen a estas ganas de innovar con lo que ya viene siendo el Brasil, ¿no? Y tomar dimensión justo de la magnitud de lo que es esa gran nación. Sí, él promete cambio, ¿no? Exacto. Y es bien interesante porque, bueno, ¿qué líder político no ofrece cambio, no? Claro. Entonces, qué interesante, porque aquí no podemos hablar solamente del discurso, sino cómo llega, cómo se aterriza este discurso. Las palabras, si no se aterrizan en hechos, no tienen mayor sentido. Y Lula nos da una lección interesante, porque habla de cambio y lo ejerce. Hay un cambio también en la forma de cómo, ya lo está ejerciendo en la forma de hablar, ¿no? De hecho, este discurso lo termina llorando, si mal no recuerdo, ¿no? Claro. Que no es lo importante, pero me refiero, si hay un cambio en la forma de abordar el autoconcepto, ¿no? De ellos mismos, ¿no? Exacto. Y lo que viene después, los cambios en la vida diaria, en el ejercicio de este poder. Hay una frase también muy poderosa. Estamos comenzando hoy un nuevo capítulo en la historia como nación, altiva, noble, autoafirmándose en el mundo como nación de todos. Me encanta cómo Lula no habla a una población específicamente, a su población, ¿no? Habla al mundo entero y coloca a Brasil en distintas partes del discurso como ser parte de este diálogo internacional en el cual dice, voy a incidir incluso o voy a retomar políticas internacionales que se han olvidado. Qué valentía, me parece sorprendente de parte de Lula da Silva. Yo creo que para entender este cambio de ciclo al que se refiere Brasil, es bien necesario retomar un poco hacia la historia de Brasil a lo largo del siglo XX. Y lo que pasa es de que Lula cambia la forma en que hace y entiende la política al ser el primer presidente obrero. Porque Brasil había estado al servicio de varias oligarquías, de varias burguesías. Estuvo al servicio de la oligarquía del caucho, del café, de la ganadería, la gran burguesía industrial y luego una gran burguesía internacional que realmente estaba al servicio de Estados Unidos. Entonces, por supuesto que va a ser un quiebre esto, que de repente llegue un trabajador, un sindicalista a la presidencia, pues era el terror absoluto, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta las experiencias latinoamericanas de ese momento, ¿no? Es donde, el cambio se ve en el discurso también. Es decir, todo el mundo temía que Lula subiera al poder y cortara con todo aquello que se había hecho. Y el mundo empresarial es importantísimo, son oligarquías, ciertamente, pero todos somos parte del diálogo. No podemos decir, vamos a romper con esto, hay que gobernar para todos, que es algo muy común en los discursos que hemos visto. Son líderes y lideresas que hablan para
para todos. No es la desunión, sino creo que sería un poco raro estar hablando de esos discursos aquí. Estamos hablando de esos discursos que unen y cambian nuestra forma de ver y hace que se mueva esto, ¿no? Entonces, en estos cambios, en esto aterrizarlo, a ustedes, como en las edades que tienen, ¿qué les da este discurso como ciudadanos? ¿Qué te da a ti, América, a ti, Eric, ¿no? ¿Qué les resuena en su vida diaria de este discurso? Sí, bueno, pues primero que nada es como una concepción muy fuerte de lo que es ser latinoamericano con toda su historia, ¿no? Con toda la historia de desigualdad, de colonización, pero también toda la historia de resistencia y de lucha. Y también una parte muy interesante es como recuperar el nacionalismo, pero a través de la región también, ¿no? Entonces, lo que va a plantear Lula y lo que va a hacer, no solo en su discurso, sino en los hechos, es ser un líder para su nación y para la región. Entonces, a partir de esa idea de solidaridad, de que quizás no es necesario el estar enfrentándonos por nuestras fronteras o el estar peleando si el origen de tal costumbre es mexicana o es brasileña y demás. Más bien deberíamos de ver todo eso que nos une y realmente es una invitación a involucrarnos en un cambio mundial, ¿no? Es también ese momento de la apertura a otro tipo de globalización. O sea, él no es un antiglobalista que diga, ahora nos vamos a centrar solo en la nación, sino al contrario, es como abrir las puertas, pero sabiendo que no le debemos nada a nadie y que podemos aportar al mundo, ¿no? Entonces yo creo que eso es una de las lecciones que nos deja el discurso y que a todas las edades, a todos jóvenes, viejos, de todas las edades que estemos en este continente y parados en este mundo, tenemos una responsabilidad social y esa responsabilidad social puede tener un cambio tan significativo como que hayan salido 20 millones de personas de la pobreza. Ese fue el cambio que hizo Lula. ¿Cuál va a ser el cambio que vamos a hacer nosotros? Sí, que habría que pensar en los ecos en América, ya que portas ese nombre, ¿no? ¿Qué ecos ha tenido en nosotros, Eric? Claro, bueno, recuperando esto que decía América, lo que pasa es que Lula no actuaba solo. Lula siempre estaba conversando y estaba en diálogo con todo el concierto de las naciones a nivel mundial y sobre todo centrado en un diálogo sur-sur. Esto es algo muy importante. No solamente le dice a Francia, España y Chile que hagamos una cruzada contra el hambre. No solamente se va a Davos a decirles, ¿quieren resolver el problema del hambre? Graben la venta de armas. Vamos a poner impuestos a la venta de armas. Con eso sale. Precisamente por eso Lula demostró que se puede conciliar el desarrollo nacional con la inclusión social. Así de sencillo, punto, se puede. Y entonces él lo demostró. Y entonces tanto podía estar en una favela como podía estar en una reunión con banqueros. Era incluyente, ¿no? Y hay algo muy bonito, por ejemplo, en este discurso que lo dice. El Estado siempre va a tratar con justicia a todos sus hijos. Tiene esta metáfora de entender al Estado como una madre que brinda asistencia siempre al hijo más necesitado. Hablando de esta madre, porque nos queda solamente unos segundos, esta madre patria, digamos. ¿Con qué frase te quedas? ¿Con qué frase despedimos este discurso de Lula da Silva? Pues a mí me gusta mucho, precisamente esa, me gusta mucho de entender al Estado como una madre que brinda la asistencia al más necesitado. Porque él mismo viene de una familia numerosa, de una familia de 8 hijos, sabe perfectamente cómo actúa esa idea de justicia social. Entonces algo que debemos de estar no quitando el dedo del renglón para poder hacerle frente a todas esas reconfiguraciones del discurso que se oponen totalmente a esto. Muy bien. América, ¿con qué nos quedamos? ¿Con qué nos despedimos? Yo me quedo con la palabra cambio y pensar que esas inercias, incluso las más anquilosadas, todo lo que sentimos que puede ser una estructura de opresión puede cambiar y está en nosotros ver para dónde vamos a generar ese cambio y esa es la única constante, ¿no? El cambio. Entonces, hoy también necesitamos un cambio diferente al que se necesitaba en 2003. Vamos a guiar nuestros esfuerzos hacia allí. Claro. Ya que lo único que sabemos seguro en la vida es el cambio.
El Canal del Congreso presentó